Vamos a ir a Proverbios capítulo 4. Quiero iniciar este mes con un poco de la enseñanza que tiene este capítulo. Amén. Y es muy interesante, amén, porque muchas veces hemos recitado este versículo y hemos de alguna manera eh, eh, omitido algunas cosas que son muy importantes. Y vamos a leerlo y después vamos a orar. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. Toda la gloria es para usted. Quiero rogarle, Señor, que esta noche su palabra, Señor, pueda traernos al entendimiento. Dios, que su palabra pueda, Señor, aleluya, despertarnos, mi Dios, para querer, Señor, aleluya, caminar hacia el perfeccionamiento. Señor, le ruego, mi Señor, que hoy su Espíritu Santo se encargue, aleluya, de hablar a nuestras vidas de tal manera que pueda causar convicciones, Dios, dependiendo, Señor, lo que estemos viviendo cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo trate con nosotros de forma personal, Dios, de tal manera que puedas mirar en cada uno de nosotros el deseo de andar, mi Dios, hacia la perfección. Reciba la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, algunas veces he recitado este versículo y he dicho que el justo es como la luz de la aurora. Pero cuando empecé a poner atención al versículo, no dice que el justo, dice que la senda del justo, el camino del justo, el andar del cristiano, el andar del justificado, el andar del hombre o la mujer de fe, ese andar necesita, aleluya, ser, amén, cada vez más claro en su vida. Es decir, entre más vamos nosotros caminando, hermano, hacia el cielo, andando en el reino de Dios, hermano, nosotros deberíamos de ir, aleluya, recibiendo esta perfección. Dice que esa senda del justo, ese andar es como la luz de la aurora, la cual, hermano, aleluya, tiende a la perfección, y no solamente tiene la tendencia, sino dice que llega al punto en que sí es perfecta. De tal manera que nos habla, hermano, no solamente de la intencionalidad de querer ser algo, habla, hermano, de la intención de caminar para hacer algo. Y es que muchas veces como cristianos, hermano, solamente nos gusta la intención. Es decir, yo quería, pero no lo hacemos. Amén. Es decir, yo sentía, pero tampoco lo hizo. De tal manera que algunos de nosotros creemos que el simple hecho de desearlo, amén, nos puede llevar al punto de la perfección. Y es que cuando vamos a hablar durante este mes acerca de la reconciliación, de la adopción y de la santificación, hermano, tenemos que entender, aleluya, que estos tres conceptos, aleluya, que están dentro de la Biblia, amén, son conceptos, hermano, aleluya, que se vuelven, amén, armoniosos dentro del camino y del andar del cristiano, de tal manera que aquel individuo que fue reconciliado por causa del perdón de Cristo otorgado a su vida, cuando se pudo, hermano, aleluya, hacer un vínculo entre el perdón, entre el arrepentimiento, más bien entre el arrepentimiento y el perdón de Dios, ese día ocurrió una reconciliación. Y después de la reconciliación, hermano, el Señor nos adoptó como sus hijos. Son, aleluya, cosas que tienes que entender. Y una vez adoptados, amén, la Biblia dice, ahora necesitas vivir en santidad. Ahora tú tienes que vivir apartado. Tu andar tiene que tender, aleluya, a llevarte a ti a ser perfecto. ¿Por dónde? Por la senda, por el camino que yo trazo, por la línea o la vereda que yo te he dicho que debes de andar.
Cuando el cristiano, hermano, no atiende a entender por qué el camino en el Señor, hermano, tiene ciertas dificultades, por qué Mateo capítulo 7 habla acerca de que hay una puerta angosta y un camino estrecho, aleluya, es porque, sabes, el Señor ha buscado, amén, darnos a nosotros un estilo de caminar hacia el cielo, un estilo de andar en este cristianismo que tiene, hermano, aleluya, como objetivo perfeccionarnos. Algunos de nosotros, amén, que podríamos tener años aquí y literalmente no estar rumbo a la perfección. Es decir, hay cosas, amén, que aún no se han perfeccionado en nosotros, y la idea de Cristo, hermano, es que tú y yo podamos caminar de tal manera que al caminar hacia el frente, porque el mexicano es tan inteligente, el mexicano, hermano, aleluya, tiene tantas buenas ideas, le gusta inventar tanto, que el mexicano sería capaz de creer que el Señor está hablando de andar hacia atrás, de caminar de reversa. Pero el Señor está hablando, hermano, aleluya, de una senda por la cual se debe de andar, aleluya, con el fin de que cuando lleguemos a aquel día, el Señor no vea a la misma persona que rescató aquel día, aquel mes o aquel año. Lo que el Señor necesita ver en nosotros, hermano, aleluya, es un perfeccionamiento en nuestras vidas. Entonces, pues, entre más tiempo tienes, entre más años pasan, entre más mensajes escuchas, entre más lees, más horas, más ayunas, entre más ha pasado el tiempo, hoy, aleluya, tú y yo tendríamos que comprender que Dios ha buscado, hermano, amén, que estemos caminando de tal manera que todos los obstáculos, que todo lo que hemos hallado en nuestro andar está ahí con el fin de ir siendo perfeccionados. Es muy interesante este capítulo y no lo voy a leer todo, pero quiero volverme al versículo 10. Los proverbios tienen una característica, amén, son muy van de allá para acá a veces hay versículos que como tal no tienen un contexto, amén, algunos no, otros sí, pero tienen esa peculiaridad también, que aunque no tengan como tal el contexto detrás, hermano, que pareciera que está aislado, ese versículo, hermano, siempre va a tener mucho que decir. En este caso, aleluya, tiene un contexto, amén. El capítulo 4 de Proverbios está hablando acerca de los beneficios de ser sabios. Y dice aquí en el 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones. No le está hablando a los gentiles, como, y quiero hacer un énfasis, porque no es Cristo predicándole a los gentiles, diciéndoles arrepiéntanse. ¿A quién le está hablando? A un hijo, ¿no? ¿Sí está acá? Entonces entendemos que ya ha habido algo ahí, ya hubo algo, porque por eso se le llama hijo. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Si lo vuelvo a repetir, hermano, con claridad y quizá un poco más lento, no habría mucho que explicar. El Señor está siendo muy claro diciéndonos, hay un camino en el cual yo te puse, y este camino involucra sabiduría, y en este camino soy yo quien te hace andar. Hay un camino, aleluya, delante de ti, de tal manera que tienes que ir andando en él. Y escucha, hermano, dice, y aún si aquí corrieres, no tropezarás. Y después viene un consejo: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Por eso es que está el versículo 18. Ahora, quiero que brinques al versículo, ahí mismo en el mismo capítulo, versículo 25. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos
sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Así que encontramos que lo que está haciendo Dios, hermano, aleluya, a través de esta palabra escrita en Proverbios, es hacernos saber a nosotros, hermano, que ahí en medio, cuando dice que el camino o la senda del justo, esa senda tiene una característica que es perfeccionar al hombre que la anda, perfeccionar al individuo que le camina. Y en este camino, hermano, es muy importante y entenderlo, que es el camino por el cual Dios nos ha traído, es el camino en el cual Dios quiere que andemos, es el camino trazado, hermano, donde la sabiduría es necesaria. Y esto es muy importante porque el proverbio, hermano, antes, si tú lees, y espero que lo estés leyendo, ya habla, aleluya, de la inteligencia. Y aquí, para andar en este camino, no se hace un llamado a la inteligencia, sino a la sabiduría. Y se le hace un llamado a la sabiduría, hermano, aleluya, porque la sabiduría comienza con el temor a Dios. Nadie, tú no puedes llamarte sabio, no podrías tú o cualquier persona no podríamos llenarnos la boca diciendo somos sabios, si nosotros mismos también podríamos determinar en nosotros mismos que no tememos a Dios, porque la escritura es clara, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que ¿cómo podríamos tener sabiduría si no hubiera temor? ¿Me estoy entendiendo? Entonces, cuando hablamos de ir por una senda que nos lleva a la perfección, tenemos que entender que entonces para caminar sabiamente ahí, tenemos nosotros, amén, que mirar si nuestras decisiones, hermano, están basadas en el temor a nuestro Dios, si en nosotros hay el suficiente respeto por lo que Dios ha establecido para adoptarlo en nuestro corazón, para adoptarlo en nuestra forma de vida, y entonces no poder desviarnos ni a derecha ni a izquierda de la senda que Dios trazó para su pueblo, para su iglesia. Una imagen que describe la Biblia, amén, es que cuando el pueblo de Israel, hermano, aleluya, fue liberado de Egipto, dice que ellos entraron, hermano, aleluya, en el mar e iban formados, porque se abrió delante de ellos una senda, se abrió delante de ellos un camino. ¿Te pareciera lógico con esta imagen del pueblo de Dios cruzando el mar, que alguien quisiera irse nadando, que alguien quisiera salirse de la senda abierta por el Espíritu de Dios para que por ahí cruzaran, y que alguien dijera, ¿y si me voy nadando? ¿Te pareciera lógico? ¿Me puede usted contestar? ¿Le pareciera lógico? ¿Por qué? Porque enfrente de ti, dice ahí, no quites tu mirada de enfrente. Porque enfrente, hermano, está la senda, está el camino que te lleva a la perfección. Porque este camino, dice el Señor Jesús, yo lo soy. Si tú andas por aquí, aleluya, el final es un camino de perfección. De tal manera que nosotros tendríamos que ver, aleluya, por qué causa, si no nos pareciera lógico que un hombre o una mujer teniendo el camino trazado para cruzar el mar, hermano, aleluya, quisiera irse nadando. Si eso no me suena lógico, tampoco sería lógico y tampoco sería una buena ocurrencia salirme de los caminos del evangelio, salirme de los caminos de Dios. Es increíble porque cuando personas, hermanos, sienten alguna pequeña molestia en su corazón, sienten alguna situación, aleluya, que no les es cómoda en el evangelio o en su vida, lo primero que piensan, aleluya, inspirados por la carne o por el mismo diablo, es hacerse a un lado de este camino que le va a perfeccionar. Las personas deberíamos de entender, hermano, que no hay opción, aleluya, bíblica, no hay opción espiritual, aleluya, para salir de este camino trazado por el Señor Jesucristo. Que el mismo Señor nos dice aquí, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No mires atrás. Recuerda, también el evangelio dice, recuerda a la mujer de Lot. ¿Sí está aquí? Si tú, aleluya, dice la Biblia que cuando ellos salieron el ángel les dijo, no vuelvas tu mirada atrás, porque si la vuelves te convertirás estatua de sal.
Porque eso representa, hermano, aleluya, nosotros querer volver a la vida pasada con un deseo. ¿El deseo de qué? De volver a aquel punto de vida, de volver a tener lo que teníamos, de ser quien éramos. Cuando hablamos de una senda, escúchame bien, cuando hablamos de una senda que es como la luz de la aurora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que entre más andas tú por esta senda, cada vez el camino se vuelve más claro. ¿Está aquí? Porque es como la luz de la aurora. No se ve igual a las 6 de la mañana que a las 12 del día, ¿o sí? Bueno, entre más andas en ese camino, cada vez tu entendimiento se va haciendo más claro. Tu discernimiento, hermano, empieza a ser más claro. Tu sabiduría empieza, hermano, aleluya, a rendirte frutos. Empieza a rendir, hermano, bendición sobre cada decisión que tomas. Empieza, hermano, aleluya, a fructificar en las relaciones, a fructificar en tu trabajo, a fructificar en todo lo que emprendas. Porque en esa sabiduría, hermano, se comprende el evangelio, se comprende a Cristo. Así que cuando volvamos ahí, porque quiero enfatizar con mucha claridad, versículo de Proverbios 4:18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que entre mejor veamos, mejores decisiones. Entre mejor veamos, menos tropiezos. Entre más podamos mirar el camino con la luz que es Cristo Jesús, hermano, menos posibilidades de resbalarnos. Y es una expresión que usamos para hablar acerca de cuando nosotros nos podemos ir y volver o regresar al pecado. ¿De qué está hablando esta porción de la Biblia, hermano? Que Dios ha trazado y ha pensado en una forma en la que andemos, de tal manera que el individuo que decide ir por esta senda pueda comenzar, hermano, a desarrollarse en su fe, en su carácter, pueda comenzar, hermano, a crear convicciones tan profundas que se vuelva inamovible, aleluya, de la senda que Cristo ha trazado. ¿Qué habla, hermano, de madurez? De una persona, hermano, aleluya, que ha madurado a tal grado que ha dejado las cosas de niño, porque esas las practicaba cuando era niño, pero ahora que es hombre o mujer, practica las cosas de hombre o mujer. Hablar de esta senda es tener que entender, hermano, amén, que no puedo seguir siendo, aleluya, el niño que se reconcilió con Cristo después de 10, 15 o 20 o 30 años de cristiano. Si nosotros miramos este andar, hermano, porque a veces nosotros necesitamos entender y comprender por qué llega un punto. ¿Por qué llega un punto, aleluya, en que usted va a hacerse responsable de sus propias decisiones? ¿Te imaginas que, no sé, que de repente yo le dijera al hermano Abraham: a ver, hermano Abraham, dame la mano, te voy a cruzar la calle. A ver, voy a cuidar lo que no se caiga el nene. Ya no, ¿verdad? ¿O sí? Llega un momento en la iglesia, hermano, en que ya no tengo que ver por qué no vienes. Después de años, ¿tendría yo que preocuparme porque no vienes? Y eso pareciera sin gracia, sin misericordia. No, es que estamos hablando de que se entiende que has tomado decisiones, se entiende que dices que lees, que ayunas, que oras, eres lo que dices ser. Entonces, ¿por qué en cierto grado de tu andar pareciera que se oscureció el camino? Ese no es el camino del cristiano. Ese no es el camino que Cristo ha trazado, porque dice aquí: esta senda cada vez tiene más luz. ¿Estás aquí? Tendría que preguntarle a alguien después de 10 años de estar con nosotros bajo el discipulado y la dirección: hermano, ¿por qué no lees? ¿Sabes? Y pasa, hay líderes que todavía le preguntan a hermanos de años: ¿y tu resumen? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la senda que transitan? Porque esta senda está hecha para que tú o usted maduren, crezcan, se desarrollen y por ende alcancen un llamado y por ende, hermanos, se establezcan y hagan algo más sobre la misma senda. En esta senda tú vas a experimentar crecimiento, desarrollo, madurez y hasta la muerte, hermano, aleluya, cuando Cristo nos llame a cuentas. Pero por eso la Biblia es muy clara. Sí,
fuiste imperfecto, sí, fuiste humano, sí, siempre fuiste ese ser caído, pero yo voy a sembrar, te voy a sembrar en corrupción, pero cuando te resucite serás en incorrupción, en esa santidad que siempre te exigí, en esa santidad que siempre te pedí. Aquí la intención es, hermano, no abandonar la senda que nos perfecciona. Aquí la intención, hermano, no es desviarnos. La idea de esta noche es que tú puedas entender que si vas a transitar sobre esta senda, lo único que te puede pasar, hermano, aleluya, es crecer, madurar, desarrollarte y alcanzar un destino. Que transitar en esta senda, hermano, al final del tiempo tienes que entender por qué esperamos que veas más, porque la misma senda, hermano, te va dando cada vez más luz, más entendimiento. Que no es posible, aleluya, que volvamos atrás después de todo el camino recorrido en Cristo Jesús. ¿Estás aquí? Porque no podría ser lógico que alguien después de años, y pone los que quieras, después de años tenga un pretexto para no poder servir a su Dios, tenga un pretexto para no poder ser fiel, para no poder ser una persona confiable. Cuando eso está pasando, hermano, es momento en la misma senda de doblar nuestras rodillas y arrepentirnos y pedirle a Dios, hermano, que nos mantenga en esa senda en la cual todavía hay gracia y misericordia para que podamos nosotros seguir caminando hacia adelante y podamos seguir viendo, aleluya, cada vez más una luz que nos perfeccione. Nosotros no podemos seguir, aleluya, como llegamos hace algunos años. Por eso es la intención de este versículo y del mensaje que estarás oyendo durante el mes de junio. Entender por qué me reconcilió. ¿Cómo anda un reconciliado? ¿Cómo anda un adoptado? ¿Cómo anda un santificado? ¿Cuál es la senda que caminas? Ahí mismo en Proverbios capítulo 4, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Lo que dice el Señor es: si hay otro camino, si hay algo diferente. Se llama una puerta ancha con un camino espacioso. Es un lugar por el cual muchos entran, pero sabes, te aconsejo que tú no vayas por ahí. La Biblia en Mateo dice, hermano, aleluya, que ese camino ancho y espacioso, aleluya, produce perdición. Dice, pero el camino, la puerta angosta, el camino estrecho, al final tienen vida. Así que esta senda de la cual nos habla Proverbios, hermano, es una senda en la cual todos los que andamos en ella deberíamos de irnos perfeccionando. Después de cruzar el mar, toda esa hilera de 600,000 personas, hermano, cuando llegaron al otro lado, ¿tú crees que su fe era menor o había aumentado? Por lógica tuvo que haber aumentado mirando paredes de agua, el mar abierto. Y después los carros de Faraón destruidos y ellos totalmente libres y salvos para adorar a aquel que había dicho: vengan al desierto y adórenme. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, que cada vez que caminamos, cada día que pasa, cada día que tú vives más como cristiano, un día más como cristiano, deberías de irse aclarando tu mente, se debe de ir aclarando tu convicción y tu fe. Es decir, cada día tú y yo, cada día cualquier creyente debería de estar más propenso a darle su vida a Cristo Jesús. No al contrario. Más tiempo para Cristo, más cosas para Cristo, más de mí para Cristo, porque aquí hay más luz. Y en ese andar, yo ya crecí, ya me desarrollé, ya maduré y empiezo a servir. Porque si usted no está viendo esa luz, no está viendo, por llamarlo así, esa facilidad para caminar este camino, quizá es porque el camino está oscuro. Y quiero decirle algo, una noticia importante: no es la senda de Cristo, porque aquí hay luz. ¿Estás aquí?
Si en algo te estás atorando, si has dejado de desarrollarte, si has dejado de madurar, si has dejado, hermano, aleluya, de ver hacia dónde tienes que ir por el llamado, por lo que tú tienes que ser en Cristo, entonces es un buen día para reconsiderar, una buena noche para reconsiderar. Porque la senda de los justos, el andar del justo, el andar del justo es como una aurora. Siempre hay más luz hasta que éste ya no cae, ya no tropieza, ya no anda en tinieblas, ya no está entenebrecido. Está acá. Es cada día más luz al punto que sea perfecto, transparente, tan honesto como debe de ser. Y tú y yo tenemos que mirar, hermano, aleluya, cómo estamos andando y dentro de este camino que el Señor nos ha trazado. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Gloria a Dios. Así que cada uno de nosotros necesita mostrar crecimiento, necesita mostrar madurez. Cada uno de nosotros, hermano, necesita entender dónde estoy parado, hacia dónde voy. Ya te enseñamos a caminar, usted tiene que transitar esta senda. Está aquí. Nosotros podemos tomarnos sin problema un café de una noche completa, no tengo problema en escuchar, en darle dirección, en darle un consejo, ¿no? Dios me ha llamado a servir. La cuestión es que tú y yo tenemos que mirar si nuestro andar nos ha puesto en un lugar de mayor luz. ¿Estás aquí? Si hoy nuestro andar, hermano, aleluya, nos está poniendo, aleluya, hacia el reto de desarrollarnos, de crecer y de madurar. Algunos pocos, y como dijera Pablo, lo digo con vergüenza, pero muy pocos podríamos darle nuestra vida completamente a Cristo. Darle tu vida a Cristo. Porque la idea de este andar es que nuestra vida termine siendo de Cristo. No solamente que hayamos obtenido el perdón y esa redención. Hablar de darle la vida a Cristo, hermano, es cuando de repente te das cuenta que tu vida está tan inmiscuida en el reino de Dios, que tienes tantas cosas que hacer para el reino de Dios, que no tienes tiempo ni para ti. Y eso es lo que no quiere la iglesia. La iglesia quiere tiempo para ella. El cristiano que va andando en esta senda que le perfecciona, quiere más tiempo para él o ella, en lugar de decir, oh, es más tiempo para Dios. Porque de eso se trata. Entender quién me puso aquí, decía el proverbio, aquí te he puesto para que andes en ella. Así que es muy interesante que tú puedas mirar y meditar un poco respecto a esto. Cierra un momento tus ojos y medita. Y piensa, ¿estoy caminando por la senda del justo? ¿Estoy caminando por esta vereda, por este camino en donde soy perfeccionado? ¿Nos detuvimos en el perfeccionamiento? ¿Nos hemos detenido en el discipulado? ¿Nos detuvimos en la obediencia? ¿Nos detuvimos en algo? Hermano, es una buena noche decirle, Señor, estoy en el camino. Aquí estoy, sigo en el camino, sigo en la senda que me trazaste. Ayúdame, ilumíname. Es importante, es necesario. ¿Sabes? Cuando Pedro bajó de aquella barca, él solamente tenía que seguir con la mirada al frente hacia Cristo. No había forma de perderse, no necesitaba llevar una brújula, el Señor estaba enfrente. Dice el proverbio, no quites sus ojos de enfrente. Y cuando él quitó los ojos de enfrente, entonces empezó a hundirse. Entonces empezó a temer. Entonces empezó a experimentar algo que no había experimentado cuando se bajó.
Hermano, es importante entender esta noche que el Señor te llamó, te sacó de este mundo y te ha puesto para caminar en una calzada que Él trazó con una única intención: perfeccionarnos, perfeccionarnos. Y Él sabe que es mucho trabajo, porque sabe que somos criaturas caídas, porque sabe que tenemos deseos, porque sabe que tenemos concupiscencias, porque sabe. Pero Él dice: anda, camina, ve hacia adelante. Hay más luz, hay menos formas de tropezar, hay menos formas de resbalar. El llamado al altar esta noche, hermano, es esa: es decirle: Señor, un paso más adelante, llévame, hazme caminar, hazme transitar, llévame a esa perfección, trabaja en mí. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi mente, trabaja en lo que tengas que trabajar, pero yo quiero ir por esta senda. Quiero desarrollarme, quiero crecer, quiero madurar. Quiero servirte, quiero entregarte mi vida. Escucha bien, hermano, porque es un llamado que reta, es un llamado que Dios toma en cuenta. Si tú quieres tener una vida real en Cristo, si tú quieres realmente vivir para Cristo, ser de Cristo, andar en Cristo, este llamado es para ti. Porque la intención de nuestro Dios es perfeccionarnos, no es sacarnos del camino. No es lógico que queramos irnos a un lado, no es lógico que queramos irnos nadando cuando Él puso tierra seca para andar. Así que si Dios habló a tu vida en algún área, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una alabanza, y tú puedes venir al altar y hablar con Dios respecto a tu andar en sus caminos, respecto a tu andar en su presencia. Aleluya.